Desde la llegada del coronavirus a México, la pandemia ha acaparado la agenda mediática del país. Desde hace más de un mes, diariamente las autoridades sanitarias reportan el avance del COVID-19, actualizan las cifras oficiales, así como las medidas que debe tomar la población, y los medios cuentan las historias de los pacientes, de los médicos y de todos los que han sido afectados por este virus. Sin embargo, a la par de la pandemia, también han ocurrido otras noticias. Te cuento sobre algunas de ellas. Empecemos con el expresidente Enrique Peña Nieto. De acuerdo con una investigación de Univisión, en las últimas 3 semanas, el gobierno de López Obrador ha emprendido una masiva búsqueda de información bancaria sobre el exmandatario, su familia, excolaboradores y allegados. Los documentos en poder de este medio muestran que la Secretaría de la Función Pública solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que revisara todos los movimientos de las cuentas del círculo más cercano de Peña, es decir, de su ex esposa Angélica Rivera, de sus hijos, entre ellos un menor de edad, y de varios personajes del revolucionario institucional. Y la cosa urge porque exigieron que los bancos respondan a más tardar el 6 de mayo. Entre los políticos investigados se encuentra Humberto Castillejos, quien fue consejero jurídico de Presidencia, el exsecretario de Salud, José Narro, el fallecido Gerardo Ruiz Esparza, así como el mismísimo José Antonio Meade, quien fue candidato presidencial en 2018. Además de que previamente ya se había solicitado información sobre el exsecretario de Energía, Pedro Joaquín Colwelt, del exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo, del exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, del exfiscal general Alberto Elías y del exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Cabe destacar que la Función Pública fue sumamente específica con sus peticiones, pues pidió que se le proporcionara copia certificada de estados de cuenta, solicitó que se le entregaran los expedientes de contratos de créditos hipotecarios, de automóvil, personales y de consumo, así como las fechas de otorgamiento de cada uno, el monto original, el plazo y hasta el saldo a la fecha. Mientras tanto, al darse a conocer la información, AMLO declaró que no hay ninguna investigación y explicó que alguien pudo haber solicitado a la Oficina de Inteligencia Financiera el trámite, pero que no se trata de un asunto del gobierno federal. Sin embargo, los documentos expuestos dicen otra cosa. Pasando a otro tema, pero sin dejar a los expresidentes, también hay noticias de Felipe Calderón. Y es que a pesar del coronavirus, los enfrentamientos en la escena política no han cambiado mucho. Las críticas al gobierno continúan y el opositor número 1 sigue siendo el expresidente panista, quien en las últimas semanas ha tenido una intensa actividad en Twitter. De hecho, un análisis realizado por Metadatos informa que el exmandatario incrementó exponencialmente su actividad en redes, teniendo como blanco al gobierno de López Obrador, por lo que se le considera un férreo enemigo de la 4T. Pero bueno, ¿cuál es la noticia? Calderón confirmó que planea participar en el proceso de revocación de mandato que se llevará a cabo en marzo de 2022 y además pretende competir con México Libre en las elecciones de 2021 para arrebatar a Morena la mayoría en el Congreso. Evidentemente, ante el comentario, AMLO no se quedó callado y el 14 de abril ofreció adelantar el proceso de revocación para el 2021, pero eso no será posible, ya que la Junta de Coordinación Política del Senado rechazó la propuesta. Ricardo Monreal, que es el presidente de la Junta, explicó que todos los legisladores, incluso los morenistas, coincidieron en no modificar la decisión tomada previamente por el Congreso, por lo que la revocación, en la que los mexicanos decidirán si AMLO termina o no su mandato, será en 2022. En otras noticias que han pasado casi desapercibidas, tenemos la de Nason Joaquín García, y es que durante la cuarentena, el caso del líder de la Luz del Mundo fue desestimado por un tribunal de apelaciones de California. El autoproclamado Apóstol de la Luz del Mundo, este grupo religioso fundado en Guadalajara, que cuenta con más de 5 millones de seguidores, fue acusado de violación de menores y tráfico de personas y ha estado bajo custodia de las autoridades estadounidenses desde junio de 2019. Sin embargo, la semana pasada la Corte determinó que el Tribunal Superior de California no ofreció un juicio expedito al líder religioso durante los primeros días en que se le atribuyeron los cargos penales. Entonces, ¿eso significa que saldrá en libertad? No, porque lo que se determinó es que hubo fallas en el proceso, pero no se desestimaron los cargos. Así, cuando la crisis del coronavirus pase y la Corte regrese a sus actividades normales, la Fiscalía de California podrá volver a presentar cargos contra él. Mientras tanto, en México, una investigación realizada por el semanario Z reporta que la Iglesia de la Luz del Mundo ha obtenido 2 amparos y algunas suspensiones definitivas que ordenan el descongelamiento de sus cuentas bancarias.
¿Será que la justicia llegará en algún país? Por otro lado, el gobierno de México compartió uno de sus más recientes logros. A través de redes sociales, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano anunció, en plena cuarentena, la conclusión de la obra del nuevo estadio de béisbol en San Luis Río Colorado, ubicado en Sonora. El proyecto requirió una inversión de 57 millones de pesos, la obra duró 6 meses y hasta el momento no hay nada definido sobre el equipo que lo tendrá como casa y se desconoce quién llevará la responsabilidad económica. Aparte, como el 2020 es o iba a ser el año del béisbol, hay más noticias sobre este deporte. El gobierno de México también compró el estadio Héctor Espino, casa de los Naranjeros de Hermosillo, Sonora. La administración de Andrés Manuel López Obrador pagó por este inmueble a través de Banobras 511 millones de pesos. El pago se realizó desde febrero, pero fue hasta este mes que se terminaron las negociaciones y el gobierno de Sonora gastará el dinero de la siguiente forma. 311 millones serán canalizados a la emergencia sanitaria por el COVID-19, 140 millones se destinarán al fondo de pensiones del ISSSTE y 60 millones al equipamiento para la seguridad pública. Pasando a temas de salud, el coronavirus no es la única enfermedad que tiene preocupada a las autoridades, y es que desde el 22 de febrero se han reportado casos de sarampión en el país, enfermedad que no se había presentado en más de 20 años. De acuerdo a la Dirección Epidemiológica de la Secretaría de Salud de México, para el día 11 de abril se registraban 133 casos. En la ficha informativa se detalla que hay 115 casos en la Ciudad de México, 17 en el Estado de México y uno más en Campeche, de los cuales solo 26 tenían antecedente de vacunación. Asimismo, la Secretaría de Salud capitalina informó que el brote inició en el Reclusorio Norte, donde se identificó una visita familiar que presentaba historial de viaje frecuente al extranjero, la cual esparció la enfermedad. Y ojo que esto podría convertirse en un problema de escala internacional, pues de acuerdo con agencias de salud de la ONU, más de 117 millones de niños podrían perder la vacuna contra el sarampión por la prioridad que tiene el coronavirus sobre los servicios de salud. En cuanto al tema de seguridad, te tengo malas noticias. Ni la escalada de contagios de coronavirus, ni la recomendación del gobierno de quedarse en casa impidieron que la ola de homicidios en el país disminuyera. De acuerdo con el informe de seguridad, el mes de marzo registró 2.585 homicidios dolosos, por lo que estamos hablando de 83 asesinatos al día en promedio. Para poner en contexto la gravedad de la situación, recuerda que en junio de 2019, el mes más violento del año pasado, las autoridades registraron 2.543 homicidios, por lo que en marzo se gana el deshonroso título del mes más inseguro y violento del sexenio. Así, la violencia se ha convertido en un tema tan preocupante para la ciudadanía que la periodista Gabriela Montejano opina que es más fácil que la gente se quede en casa para evitar una balacera o un bloqueo que para evitar un contagio de COVID-19, ya que se le tiene más miedo a las balas que al virus. Y por último, pero no menos importante, hablemos sobre el Tren Maya, este proyecto insignia del gobierno federal que desde su planeación ha traído una serie de críticas y la controversia sigue. El 14 de abril, Fonatur informó que 15 consorcios conformados por constructoras mexicanas y extranjeras presentaron sus propuestas económicas para la construcción en Campeche del tramo 2 del Tren Maya. Las ofertas se ubican en un rango de entre 16,000 millones de pesos y 21,000 millones, pero la polémica no radica en el precio, sino en algunos participantes. Entre las compañías están las empresas promotora y desarrolladora mexicana SADCB y Prodemex Construcciones SADCB, ambas propiedad de Olegario Vázquez Aldir, así como Peninsular Compañía Construcciones SADCB de Carlos Jan González, que ambos personajes son integrantes del Consejo Asesor Empresarial del presidente Andrés Manuel. Asimismo, se encuentra la figura asiática China Railway Construction, empresa que en 2014 ganó el proyecto del Tren México-Querétaro, que luego fue cancelado debido a su sociedad con Grupo IGA, la compañía de Juan Armando Hinojosa, empresario cercano al expresidente Enrique Peña Nieto, que estuvo envuelto en todo el escándalo de la Casa Blanca. ¿Notas el problema? Hasta aquí este pequeño resumen de noticias. Recuerda que el coronavirus es una pandemia importante que merece la atención tanto de las instancias gubernamentales como la de los ciudadanos, pero no dejes de lado las noticias que suceden a la par, pues también son relevantes para el país. Espero que te haya gustado el video de este lunes. Si fue así, no olvides darle manita arriba, suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de los videos que hacemos todos los días y ayudarnos a compartirlo. Cuéntame acá abajo en los comentarios qué otra noticia ha sucedido en estas semanas de la pandemia que crees que
fue importante y que pues no se le dio el peso necesario. También te invito a que nos sigas en redes sociales, nos encuentras como Mientras Tanto en México, en Facebook, en Twitter y en Instagram, y a que visites diariamente www.mientrastantoenmexico.mx.